Shabbat Shalom, Lekulán, toda la congregación, la nueva Jerusalén. Shabbat Shalom, Que el Todopoderoso bendiga su santa y eterna palabra en este precioso Shabbat. Que esta palabra nos sirva para, como dijo él, para redarguirnos, para llevarnos a toda la verdad, para edificarnos hasta la venida de Mashiach. Toda Rabá, vino Malkeinu por tu preciosa palabra, y que asimismo sirva de salud y sanidad para todo aquel que le esté escuchando, y que sea guardada en cada corazón de cada uno de nosotros, para que se cumpla lo que él dijo, que él cambiaría nuestros corazones de piedra en un corazón de carne. Bendito sea Yahweh Sebaot en su nombre. La parashá 14, Vaerá, y me aparecí o me mostré, va desde el capítulo 6 del libro de Éxodo o Shemot, del versículo 2, y concluye en el versículo 35 del capítulo 9. Asimismo, las lecturas que van de refuerzo del Naví Ezequiel, del capítulo 28, versículo 25, hasta el capítulo 29, versículo 21. De allá, Lucas, capítulo 2, del versículo 21 hasta el capítulo 5, versículo 1, que es importante, sobre todo de respecto al profeta Ezequiel, que hay profecías sobre Egipto, y es muy importante porque son profecías cumplidas, pero que en el tiempo también se vuelven a cumplir. Profecías que siempre son incluso para la llegada de nuestro gran Melech, Yahshua Mashiach. Lo que tiene que Lucas hablarnos es sobre la vida de Mashiach, y ciertamente sobre la anunciación del reino mismo, de que él había escuchado el clamor, porque el centro, podríamos decir, aparte de que tiene que ver con las primeras plagas, el centro de esta parashá, yo la diría que es el clamor que el pueblo presenta delante de Adonai para poder ser escuchado. ¿Por qué? Porque un clamor es una respuesta ante la opresión que sufrimos. Entonces vemos de que el Salmo 33, del versículo 8 al 11, nos dice así. Salmo 33, del versículo 8 al 11. Tema a Adonai toda la tierra, y tiemblan ante él todos los habitantes del mundo, porque él habló y fue hecho, él ordenó y fue establecido. Adonai invalida el consejo de las naciones, Adonai frustra los propósitos de los pueblos. El consejo de Adonai permanece para siempre, y el propósito de su corazón de generación en generación. Y puedo añadir el 12, dichoso el pueblo cuyo Elohim es Adonai, el pueblo que él escogió por heredad para sí, porque él observa desde el cielo y contempla a todos los hombres. Él ve desde su trono a todos los que moran en la tierra. Él que moldea a una el corazón de ellos y toma en cuenta todas sus acciones. ¿Por qué? Porque dice que el rey no se salva por su gran ejército, ni el valiente se libra debido a su mucha fuerza. Falsa, dice, es la salvación del caballo, pues con su gran fuerza no libra a su jinete. Los ojos de Adonai están sobre los justos que esperan en su misericordia,
para librar sus almas de la muerte y mantenerlos vivos en tiempo de escasez. Esto es importante porque dentro de lo que está pasando, dentro de el asunto de Faraón, el pueblo, Moshe, porque estamos hablando de la redención inicial, tenemos que tomar en cuenta para poder encajar siempre con las lecturas. Es más, lo que hablaba el intro incluso respecto a Romanos capítulo 8. Si tú das capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, Pablo, ¿qué es lo que enfoca? Enfoca ciertamente el pecado. Pero el pecado ¿como qué? Como un actor de esclavitud. Como un actor de ¿qué? De opresión. Para el alma, lógico, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Para llevarlo a la muerte al final. Una esclavitud para muerte. Y él compara o contrapone que hay otra esclavitud, pero una esclavitud a la ley de la libertad, pero que esa como premio que tiene la vida eterna. La justicia de Adonai se manifiesta ¿en qué? En la vida eterna. Esa es la justicia. Cuando hablamos de justicia, dice el pueblo, quiero justicia. Una justicia terrenal ¿de qué? ¿De qué? De que se te restituya un daño que te hicieron, un mal que le han hecho a las personas. ¿Sí o no? Tú ves en las noticias, le robaron, lo mataron, lo ultrajaron, lo secuestraron, etcétera, etcétera, etcétera. Y dicen que quiero justicia. Se me llevaron un billete, quiero justicia. ¿En el sentido de qué? De que quieren restitución. Lógicamente ya por el muerto no puede haber restitución. Pero igual quiere ¿qué cosa? Que la restitución que se haga es a cambio de qué? De que esa persona sea condenada. Es la única restitución que se puede hacer. Sí. Aunque eso no va a devolver. Así es. Pero esa es una ley, como vuelta digo, es una ley mortal, una ley de la tierra. La ley que viene de los chamanes, ¿sí? Es en cambio una ley que sí nos da justicia, pero esa justicia ¿qué nos va a restituir? Nos restituye a lo que perdimos en el comienzo de la fundación. Esto es, ¿qué fue lo que perdimos? El gran Edén. O sea, pedimos justicia de que se nos restituya a una herencia, porque en el principio que fue creado el hombre fue puesto sobre ¿qué? Sobre una herencia. Entonces el clamor de un alma, cuando leíste también, porque la tierra mismo gime, la tierra quiere también esa restitución de ese paraíso que también tenía, donde no había, como dice, contaminación, polución, nada de eso, como actualmente el hombre le da. Entonces esa restitución solamente la puede dar el Todopoderoso. Esa es su justicia. Y esa justicia es que en una vida perpetua que nos da. Por eso que es importante que dice, dichoso el pueblo cuyo Elohim es Yahweh. El pueblo que él escogió por heredad, ¿para quién? Para sí mismo, para él mismo. Es dichoso. Pero por eso, ¿qué cosa? Porque él observa, dice, él ve. Y él moldea los corazones. ¿Para qué? Para tomar en cuenta las acciones. Es decir, si lo que yo clamo, lo que yo quiero una restitución, él lo está viendo. Y eso es lo que está pasando en esta parashá. Entonces ves, ¿qué cosa? Nuevamente en el capítulo 34 del Salmo, vuelve a decir en el versículo 15, los ojos de Adonai están sobre los justos y sus oídos están atentos a ellos. Los ojos, aquí son los ojos. En el 18 del 33, otra vez dice, los ojos están sobre. Pero ¿sobre quién es? ¿Sobre el Raimundo en todo el mundo? No, dice, justo. Es decir, personas que practican la justicia de él. No la justicia del mundo, sino la justicia de él. Entonces, por eso es, ¿qué cosa? Que es dichoso ese pueblo.
Y por eso dice, el pobre clamó a él y él lo escuchó. Y lo libró de todas sus aflicciones, dice el versículo 6 del capítulo 34 del Salmo 34. ¿Sí o no? La hueste de los Malahim de Adonai está alrededor, dice, de los que le temen y los libra. Prueben y vean que Adonai es bueno. Dichoso todo aquel que pone su confianza en él. Es decir, la confianza es indispensable. Yo puedo clamar, pero tengo que clamar ¿qué cosa? Confiando. ¿Confiando de qué? De que Él me va a librar. Yo puedo clamar, pero si no tengo confianza, como Dios antes también citó mi rol, el famoso 33.3, ¿no? Pero, ¿de qué está hablando el profeta? ¿De qué clamor es que está hablando? Ese clamor está, ¿qué cosa? Está pidiendo la revelación. ¿Revelación de qué? La revelación de una redención. ¿Sí? Eso es Jeremías 33.3. Ya lo saben, cuando dice 33, todo el mundo lo sabe. Pero es un clamor ¿para qué? Para que se dé la revelación. Pero no todo el mundo. Exacto, porque lo que piden es ¿para qué? Es para un asunto físico, un asunto material. No es algo espiritual que está clamando. Ni va a edificar espiritualmente. Así es. Porque es algo material que con el tiempo se destruye. Se desvanece. Así es, desaparece. Es decir, una satisfacción que con el tiempo se va a desaparecer. Y vendrá que otro clamor más y otro clamor. Y entonces una cadena de clamores. Cuando eso está pidiendo es la revelación, que es lo que tú estás leyendo. Y vas a ver en eso. Siempre habla de revelación. ¿Qué revelación de qué es que quiero saber? La revelación de la redención. De la adopción, primeramente, ¿no? De ser llevado, y eso es lo que está hablando la parashá. Vamos, dice, y añadió Adonai a Moshe, diciéndole: yo soy Adonai, que me aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob como el Shaddai Elohim. Pero el nombre de Adonai no se los di a conocer. Ojo, pero el nombre Adonai, Yahweh, no se los di a conocer. Es decir, yo me aparecí como el Shaddai Elohim. También dice, establecí con ellos mi pacto de darles ¿qué cosa? La tierra de Canaán. ¿No? Y dice 5, asimismo yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel. ¿A causa de qué? De que los egipcios los tienen esclavizados. Y me he acordado de mi pacto. Ojo, por eso, dígalos, Bené Israel, yo soy Adonai su Elohim, que uno, hay 7 promesas, que son las 7 promesas que se deben en las 4 copas de Pesa. Dice 1, los sacaré de la opresión de los egipcios, los libraré de la servidumbre, los rescataré mediante fuerza con brazo alzado y grande juicio. Los tomaré como pueblo mío y yo seré su Elohim. Y entonces ustedes sabrán que yo soy Adonai, su Elohim, que los saca de la opresión de los egipcios. Los llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano en juramento de que le entregaría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se las daré por heredad. Yo, Yahweh. Así habló Moshe a los hijos de Israel. Dice, pero ellos no prestaron atención a Moshe. ¿Por causa de qué? Por causa de su depresión y de la dura servidumbre. Es decir, ¿cómo te voy a creer en 7 promesas y no ves que estoy afligido todavía? Es como cuando estoy clamando, porque, ojo, ¿por qué está aquí? ¿Sí o no? ¿Por qué está pasando esto? Más atrás, 4:31,
de Éxodo. El pueblo creyó, y cuando escucharon que Adonai había recordado a los Bené Israel y que había visto su opresión, los del pueblo se inclinaron y adoraron a Adonai. Oye, dice el pueblo creyó y cuando escucharon, ¿sí o no? Porque dice más atrás, el 3, que ellos estaban gimiendo, ¿sí o no? Pero ya cuando viene la hora, dice que el pueblo creyó. ¿Dice así o no dice así? ¿Ah? ¿Dice así o no dice así? Dice el 9, pero ellos no prestaron atención. Dice, todos en el momento se opusieron a las palabras del Todopoderoso. Aquí no se salva nadie. Ojo, está por ocurrir el gran milagro, el hecho portentoso de la redención primera. Pero aquí no cree el pueblo, no cree Moshe y no cree Faraón. Es decir, se están oponiendo. ¿O no es así? 6:9 dice, el pueblo no prestaron atención. ¿Cómo dicen ustedes allá? ¿Cómo leen su texto? Ellos no escucharon. No escucharon. No quisieron hacerle caso. No quisieron hacerle caso. ¿Sí ves? No prestaron. ¿Por qué motivo? Por la depresión. Ajá. Es que estoy deprimido, es que estoy enfermo. ¿Estás escuchando? Oye, te va a sanar, pero sigo enfermo. ¿Y qué quieres? Ser sano, pero ya te está diciendo que te va a sanar, pero es que sigo lo mismo. ¿Sí o no? Moshe 5:22 dice eso. 5:22. 5:22. Moshe se volvió ante Adonai diciendo, Adoni, ¿por qué has causado mal a este pueblo? ¿Para qué me has enviado? Desde que me presenté para hablar en tu nombre ante el Faraón, he estado maltratando a esta gente y tú no has librado a tu pueblo. Se está oponiendo. Si ves, la sexta vez que se opone, dice, oye, es porque él fue. ¿Y qué pasó con Paró? Que ordenó que les pusieran más trabajo. Es más, ya no le dieran la paz, sino que ellos tenían que ir a buscar. Pero la producción tenía que ser la misma. No tenía que bajar. Así es. Porque le dijo, ustedes son hijos ociosos, que se quieren ir y que a adorar. Los que son ociosos. Es decir, Paró también se opone. Se opone el pueblo, se opone Moshe, se opone Paró. Las palabras del pueblo no tuvieron éxito. Las palabras de Faraón perdieron su fuerza. Y las propias palabras de Moshe cayeron en tierra sin poder, ¿qué cosa? Cambiar el propósito divino. Es decir, las palabras de quién nos podemos preguntar tienen más fuerza. Las tres se oponen, el pueblo, Moshe y Faraón. Pero sin embargo, lo que él dijo que iba a hacerse, se iba a hacer. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque igual el pueblo iba a salir. El propósito se va a cumplir. El pueblo va a salir. ¿Para qué? ¿Para qué iba a salir? Para servirle en el desierto, para ir a adorarle en el desierto, camino de 3 días. Tenía que cumplirse. ¿Por qué? Porque habían 7 promesas, ¿sí?, de una adopción primeramente, y para redimirlos de la esclavitud. O sea, iban a ser comprados, que es lo que Shaul en Romanos capítulo 8
habla de respecto a la ley del pecado. Vamos allá. Romanos. Romanos 8. A ver, Romanos 8. 64. 8:64. Romagín. Dice el 18, pues considero que los sufrimientos del tiempo presente, lo que habíamos visto, no son comparados con la gloria venidera que va a ser revelada entre nosotros, porque el profundo anhelo de la creación espera, ¿qué cosa? La revelación. La gloria venidera que va a ser revelada. El anhelo de la creación, la revelación. ¿Por qué? Porque la creación fue sometida ¿a qué? A vanidad. ¿Sí o no? Fue sometida a vanidad. De que también la creación misma será librada. ¿De qué? De la esclavitud de corrupción. Porque sabemos que la creación gime y sufre con dolores de parto hasta ahora. También nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué cosa? Adopción y redención. Adopción y redención de nuestro cuerpo. Es un paralelo de ¿qué? Del Éxodo. ¿Qué esperaban ellos? La adopción. Adopción como hijos, aunque ya eran hijos porque era una promesa, y no son hijos mientras no tienen una casa, una herencia, porque los iba a llevar a camino de 3 días para que lo adoren. O sea, tenían que ser redimidos, porque no, sí, le dijo, dile a Paró que deje salir a mi pueblo, que deje salir a mi hijo, pero esto no es de que Él es soberano, pero Él cumple sus leyes. Estaban bajo la esclavitud, que ciertamente dice, no se sabe en qué momento el pueblo de Israel se volvió esclavo. Parece que Él no era esclavo, no lo dice la Torá, pero un momento ya fueron esclavos. Entonces tenían que ser ¿qué cosa? Un esclavo, para cambiar de propiedad de dueño, tenía que ser comprado. Por eso habla de una redención. ¿En qué momento los compra? En que Faraón dice, bueno, ustedes aquí están bajo muchos dioses, y un Dios se los quiere llevar. Entonces ese Dios tiene que probarme que Él es más fuerte que mi Dios. Y por eso vienen los juicios de las plagas, porque era contra cada Dios preeminente, porque eran muchos dioses que tenían, pero sobre los más preeminentes había un juicio sobre cada uno, probando de qué, de que el Elohim de Israel era el Elohim verdadero. Entonces tenían que ser redimidos, podían ser redimidos. La última prueba entonces de que ellos no son culpables, pruébame tu inocencia. Entonces tenían que pasar por el agua, que era la manera de probar en ese contexto de esa época Medio Oriente. Y por eso dice Romanos capítulo 7, ...21... hay algo. Estamos hablando de qué? Redención, dice, ¿de quién? Nuestro cuerpo, dijimos, ¿no? ¿Sí o no? 8:23, ¿sí? Capítulo 7, 7:18 o 16. Y lo que yo quiero, no lo hago. Apruebo que la ley es buena, así que ya no soy el que lo hace eso, sino que el pecado que mora en mí. Porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacer lo bueno. Pues no hago
el bien que quiero, sino lo malo. Eso quiero hacer. Y si lo que no quiero, eso hago, ya no obro yo mismo, sino que mora ¿quién? El pecado que mora en mí. Así pues, queriendo yo hacer lo bueno, hallo esta ley. Hallo esta ley. Encuentro esta ley. Es decir, dentro de mí hay una ley. Una ley que me dice ¿qué cosa? El mal. ¿Qué no debo hacer? Así es. Porque según el hombre interior, o sea, el alma, me deleito en la ley de Elohim, pero veo otra cosa, otra ley en mis miembros, que combaten, o sea, le da como un bate, ¿no?, a la ley de mi mente, y me encadena, o sea, hay una esclavitud. Dentro de mí hay un conflicto entre el bien y el mal. El mal me quiere encadenar, o sea, o me tiene encadenado. El mal personificado en el pecado, ¿no? Porque el bien, yo veo el bien, es decir, en mi mente, o sea, yo estoy viendo el bien, ¿sí? Pero lo que yo siento, lo que palpo, es la otra ley, la ley de la carne. Eso le está pasando al pueblo en eso, ¿sí? Escucharon, pero no quisieron. Hoy los va a redimir, los va a sacar, va a ser portento, va a ser milagros, los va a liberar, los va a sacar de la esclavitud. Pero dice, ¿qué dice? Al principio creyeron, oyeron y se postraron. Leímos en el 4 de eso, ¿no? Y llegamos al 6 y dice, ¿qué cosa? Ya no creyeron. Porque estaban viendo, así como dice Román, estoy viendo una ley, pero veo otra. La realidad es esta, que sigo esclavo. Entonces el pueblo a sí mismo me están presentando un plan de redención, pero el pueblo lo que está viendo es ¿qué cosa? Es servidumbre, es opresión. Y por eso Moshe va y también se queja. Oye, tú me mandas a que lo saques, pero ¿qué está pasando? Que le están poniendo más carga, más palo, y no es más salud, es más castigo, más opresión, más servidumbre. No entiendo. ¿Sí o no? No entiendo. Entonces así dice Pablo, aquí dice, ¿no? Pero veo que hay estas leyes que tampoco entiendo, que con mi mente te quiero servir. Y por eso dice, ¿qué cosa? El 24, miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Porque al pueblo en Egipto, ¿qué le esperaba? La muerte. ¿Sí? Ellos sabían que nacían esclavos y sabían que morían esclavos. Porque conociendo lo bueno no lo hacían. Lo conocieron, porque ellos no nacieron esclavos. Que no dice cuándo fueron, pero sin duda ellos hicieron algo. Aunque ya estaba profetizado sobre Abraham, ¿no? Y se cumplió. Como digo, el propósito se cumple. Nadie va a decir, no, que yo voy a cambiar. No, se cumple el propósito. ¿Por qué? Porque quiere mostrar algo mayor. Y dichoso el pueblo que aunque murió en esperanza, creyendo contra esperanza, y si no vio, murió en esa promesa. ¿Sí? No, es que yo no veo, no importa que no veas. Cree, aunque mueras y no veas, porque acuérdate que dice Hebreo, y muchos dicen que aunque no vieron, le hicieron de la mano. Y nos vemos, como dijo Miguel Ángel, ¿no? Nos vemos en Qatar, ¿no? Nos vemos en la resurrección. ¿Sí? Así es. Si yo no veo, le digo a la mamá, le digo a mi rey, nos vemos en la resurrección. Así es. Pero yo sé que nos vemos. Yo sé que tengo una cita contigo. Que tú eres mi rey. Y tú me levantarás. Sí, porque yo he creído. Así
Así tiene que ser. Padre. No tengo así afligido terminen mis días, pero mi recompensa no me la va a quitar la muerte. Porque aquí seguro muchos murieron, vuelta te digo, porque Hebreo no los dice. No todos. Son 400 años, no, nadie vivió 400 años ahí, ¿no? Y vemos de que esa ley, por eso dice, gracias, dice 25 de Romanos 8:7, gracias sean dadas a Elohim por Yahshua Mashiach nuestro Adón. Así pues, yo mismo sirvo, yo mismo, no otro, yo mismo sirvo con la mente a la ley de Elohim, pero con la carne a la ley del pecado. ¿Sí ves? Estoy reconociendo porque estoy en la carne. Dice el versículo 10 de 8 Romanos, pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo de la verdad está muerto a causa del pecado. Pero aquí viene lo bueno, porque dice, de cierto todos vamos a morir, ¿sí o no? 8:10, Romanos 8:10. De cierto todos vamos a morir, ¿no? Pero dice, el espíritu vivo a causa, o el espíritu vive a causa de la justicia. Romanos 8:10. Amén. ¿No? Pero estoy el espíritu vive a causa de la justicia, es decir, la vida eterna. La justicia es creer. La justicia es la vida eterna. Esa es la justicia de Elohim. Esa es la justicia que yo tengo que reclamar. Hacer paro, huelga, no, pero paro, huelga espirituales. Hazle un paro con un buen ayuno, hazle huelga con un buen tiempo de oración, ¿sí o no? Un paro es porque se paraliza todo, ¿no? Cuando usted le hace paro al ministerio, no, se paraliza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi cuerpo deja de consumir y se va al ayuno, está paralizado. Reclamos como ¿No? Le haces bulla, alzando la voz, Tirando piedras. algarabías, y entonces esa ¿qué cosa es? Es la oración, alzando la voz, levanto mis ojos, levanto mis manos, a los ¿no? montes donde viene mi Así socorro. es, ese es tu paro. Le haces un paro a este mundo con una oración, un tiempo de oración. Así es. Entonces vemos de que, volviendo a las plagas, el problema de qué? De que hay un endurecimiento por parte del corazón de Paró, ¿sí o no? Amén. Dice el 7 allá. Antes les decía que por qué esta genealogía, ¿no? Esto es semejante a qué. ¿Qué nos quiere mostrar el Todopoderoso? Dice, ¿cómo se identifica a una persona? La Torá no presenta a una persona sobre lo que tú conoces, sobre lo que tú hablas, sobre lo que yo soy, ¿no? Así la Torá no presenta a sus escogidos. Entonces, asimismo, los cielos no presentan a sus, como dice, a sus conciudadanos, sus ciudadanos, por lo que son. Ah, no, Miguel Ángel, empresario. Aquí Misaquén es un juez, es un doctor en las leyes. ¿Sí? No, así no nos presenta, sino que cómo nos presenta. Dice, una persona siempre es por lo que eran sus ancestros y por lo que es su familia. Por eso es que dice el 26 del 6 Éxodo. Estos eran Moshe y Aarón, a quienes Adonai le dijo,
saquen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto con todas sus huestes. ¿Sí? Y ahí dice, y fueron ellos, Moshe y Aarón, quienes hablaron con el Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los Bene Israel de la tierra de Egipto. Es decir, al encargo, a la misión, la Torah los presenta qué es lo que son. ¿Y quiénes eran? Por eso presenta de dónde venían. ¿Qué familia tenían? ¿Una familia de qué? De sacerdotes, de linaje. O sea, era un linaje sacerdotal. ¿Sí? Es eso. Dice, ¿qué cosa? Por eso nos presenta a sí mismo, ¿te acuerdas? En Bereshit, que así mismo se presenta ¿quién? 37. ¿Se acuerdan? Dice el 2, ¿no? Estas fueron las generaciones de Jacob. ¿Quién era? Joseph. ¿No? Jacob se presenta por lo que era el hijo. Acá al revés. Los hijos se presentan por lo que eran sus ancestros. Es decir, hay una conexión bilateral, ¿sí? De que una manera de presentarnos delante del Todopoderoso o delante de los Shammai es por lo que tenemos, por lo que llevamos, y eso incluye nuestra misma parentela. Por eso es que ellos son pueblos escogidos, elegidos, son distintos. Nosotros, bueno, podemos también, pero con lo que ya viene para abajo, presentarnos, si es que Mashiach no viene. Pero mientras tanto, sí, es una manera, como dice, la honra. ¿Cómo honras a tus padres? Dando un testimonio de que eres un fiel discípulo, un fiel seguidor de ese camino en el cual tú has oído, has escuchado, has creído y has seguido. ¿Sí? Amén. Amén, amén. ¿Por qué hay que clamar al Todopoderoso? 8:12, capítulo 8, versículo 12. Y salieron, Éxodo, y salieron Moshe y Aarón de la presencia de Paró, y Moshe oró ante Adonai, ¿sí? Respecto a las ranas que habían traído contra el Paró, ¿sí? 8:12, en la segunda plaga. Es importante de que estas plagas que ven aquí, tú las ves en Revelaciones, ¿no? La plaga de la rana en Apocalipsis 16, versículo 13, en el tiempo del fin. 16, versículo 13. Entonces vi que surgieron de la boca del dragón, de la boca de la bestia salvaje y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Importante, dice, ¿de la boca de quién primero? Del falso profeta. No, del dragón. Ojo. Correcto. Y habíamos dicho que, de acuerdo al texto hebreo, las varas, la serpiente de Moshe, ¿contra qué fue que? La vara de Aarón, ¿contra qué fue? Cuando llegaron. Sí, es decir, lo que ellos llaman como dragones de agua. Porque acuérdate que los reptiles se los nombra o se los familiariza como ¿qué? Como dragones. No necesariamente un dragón de esos de que tú ves, de que echan fuego, ¿no? Aunque cuando tú lees Job respecto a Behemoth, ¿sí? Habla de qué? De un animal que echa, ¿qué cosa? Echa fuego de sus fauces. Como un dragón. Ya. Sí, exactamente,
que si lo vemos, capítulo 40, los últimos capítulos, 44 es el último, 43, 44, ahí tú lo vas a ver, describe a un animal terrestre y un animal acuático que es el Leviatán, el Mod, que es el terrestre, y el Leviatán, que es el marino. Entonces vemos de que estas asimismo surgen de la boca de un dragón. ¿Qué cosa? Ranas. Lo que vemos en la plaga segunda de las ranas. En la primera plaga, ciertamente vemos de que hay plaga de sangre, que también lo puedes ver en Apocalipsis capítulo 8, versículo 8, en el capítulo 16, versículo 3. Y qué importante que dice qué cosa respecto a esta plaga de sangre. Dice el 7:25 que transcurrieron 7 días. Una semana. Sin agua. Una semana. Sin agua. Una semana con plaga de sangre. Entonces, vemos de que el 7 siempre vemos en qué, como malos augurios, podríamos decir. Hay 7 copas de ira, Sí. hay 7 sellos previos a esas copas, hay 7 trompetas para juicios, que también hay 7 congregaciones a quienes se les anunciar por parte de quienes, 7 mensajeros. Hay 7 días, hay 7 fiestas. Y asimismo dice que 7 cosas, también vimos al principio, fueron creadas antes de la creación misma. ¿Se acuerdan? Sí. Que fueron creadas antes que el mundo fuera hecho. Hay 7 altares, hay 7 cielos, 7 días de la creación, por ende también. ¿Sí? Entonces vemos de que este número es importante. Perfecto. Se maneja dentro de las profecías que no se deben dejar de pasar. La cuarta plaga, que es insectos, donde hay qué cosa. Bueno, aquí cuarta, Apocalipsis 6:8. Apocalipsis 6:8. Dice, entonces vi, y aquí un caballo amarillento, y el que lo montaba se llamaba la muerte. El Sheol lo perseguía, y se le dio autoridad sobre qué, sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con qué, con espada, y con ¿sí? hambre, Y con hambre, y con peste, mediante bestias salvajes del campo, de la tierra. Es decir, podríamos decir que también hay insectos que son no necesariamente una bestia, es un animal descomunal, Claro. ¿no? No tiene que ser enorme. Porque acuérdate que Corintio dice que el hombre espiritual y el hombre animal, una bestia, no discierne las cosas que son del espíritu. El que Reina Valera le ha puesto el hombre carnal, pero dentro del texto griego dice el hombre animal. O sea, ¿qué diferencia hay entre una bestia y un hombre cuando el hombre no quiere entender las cosas espirituales? ¿Por qué? Porque la bestia se maneja ¿por qué? Por instinto, no por lo que conoce o sabe. o discierne. ¿Sí o no? Nosotros nos diferenciamos de ellos porque lo hacemos o nos manejamos de acuerdo a lo que conocemos, sabemos o entendemos, porque eso se nos ha dado. Tú cruzas la calle por donde debes de cruzar porque tienes un conocimiento, porque tienes un entendimiento y porque estás discerniendo qué es lo que puede pasar. Pero un perrito no va a hacer eso, sino que el perro por instinto nomás quiere cruzar, va a cruzar y lo hará. Entonces por eso el hombre animal a sí mismo
¿no? Que no discierne, no entiende las cosas espirituales. Lo que el Todopoderoso nos está, ¿qué cosa? A través de la Escritura nos está enseñando qué es lo que va a pasar, qué es el propósito a través de todo lo que ha ocurrido en la historia del pueblo. Ah, no, dice, eso es una historia. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué? Porque no tiene espíritu. Sí, come igual que los animales, bebe igual que los animales, vive igual que los animales. Pero lo que es importante para su alma, que tiene que tener una redención, no le interesa. Así como el animal tampoco. No le interesa si tú le adviertes que pase o no pasa, igual intentará pasarlo. Entonces así es el hombre, que no tiene el espíritu del Todopoderoso, entonces obrará así. ¿Qué es lo que hace entonces? Por eso que el faraón empieza, si tú ves, empieza a endurecerse. Se repite la palabra endurecimiento, endurecimiento, endurecimiento. La primera medida por medida empieza, acuérdense que cuando empieza la parashá de Shemot, el problema, ¿dónde empieza? En que el pueblo de Israel empezó a ¿qué cosa? A multiplicarse, ¿no? Y entonces, como medida contra esto, Faraón, que no conocía o que no conoció a José, ¿qué empezó a hacer? Ordenó a las parteras que maten a los varones. Entonces, por eso, la última plaga, ¿contra quién es? Contra María Sí, contra el primogénito de Faraón, medida por medida. Tú mataste a los primogénitos del pueblo de Israel. Entonces, él también tenía que cobrarse. Ser sentido en eso. Como dice, aunque como dice, él mismo lo declaró. ¿Sí o no? Sí. Es decir, siempre el Todopoderoso no actúa sobre nosotros porque Él respeta, como dice, una soberanía que tenemos. Como dice, ese libre albedrío, como dice, que tiene el hombre, ¿no? Entonces Él, aunque es nuestro creador, porque de Adonai es la tierra y toda su plenitud, sin embargo, Él, como un rey que es, Él, ¿qué cosa? Respeta, como dice, la privacidad mía, la tuya, y no hace algo a menos que yo lo permita. Es como el pecado, como le digo a Caín, el pecado no se puede ir encima contigo, solo si tú le abres la puerta. Entonces, así mismo, a Faraón había hecho eso, pero ¿cómo me lo puedo cobrar como es? No, él tenía que decirlo, él tenía que abrir ese portal. Eso ocurre también cuando nosotros, como decimos, los portales oscuros, ellos no pueden entrar a menos que uno mismo los abra, les dé chance. Así es. Entonces, prueba de esto es de que, ¿tú te acuerdas de David? Cuando iba huyendo de Saúl, y Simei, ¿y se acuerdan de Simei? Lo maldijo. ¿Sí? Lo maldijo. Y uno de los capitanes del ejército de David, ¿qué hizo? Quiso pedirle permiso a David para matarlo. Sí. ¿Y él se lo permitió? No. Déjalo. ¿Por qué? Porque si es que Adonai está permitiéndolo, ¿no? Él es justo. Sí. Pero al final del cuento, o al final del tiempo, no cuento, sino al final de su vida, él lo perdonó, o no que lo perdonó, sino que le permitió que viviera dentro del reino, ¿no? ¿Sí de su reinado? Sí. De su reinado. Porque él vino a reconocer que sí, que él era el rey, Simei, y entonces le permitió que estuviera en el reino. Se vio, sí, estuvo con él, comió, bebió,
Pero cuando David ya estaba para, como dice, salir de esta existencia, le encomendó a Salomón, el hombre conforme al corazón de Elohim, le encomendó. ¿Sí? ¿Qué le dijo? Acuérdate de Simei que me hizo males. ¿Sí? Y sé sabio, eso sí le digo, sé sabio cómo lo vas a hacer, pero no permitas que sus canas desciendan en paz. Acuérdate el mal que me hizo. Y entonces Salomón, el hombre más sabio, a excepción de Yahshua, que es más, ¿sí? Fuera de Yahshua. Entonces, ¿qué hizo? Le dijo, bien, confinarlo a una ciudad. Tú vas a quedar aquí porque tú tienes una deuda pendiente, ¿no? Pero si tú permaneces aquí, no te va a pasar nada. Si tú sales, sí. Pero si tú sales, paga. Y dice que se le fueron unos sirvientes y él se olvidó y salió de los linderos A buscar. Entonces se hizo acreedor a la sentencia. Así es. Entonces así mismo ves que Paró también, él hizo este mal, pero Adonai tenía como, dijo, iba a ser, sí, ¿cómo? Empezó él, no el que le endureció el corazón del trabajo, como leemos Romano, dice porque él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, o sea, como que no va a entender de que la misericordia es selectiva. No es el punto. El punto es que uno, el hombre mismo, determina su camino, el tener misericordia, hacerse acreedor a la misericordia. Él es misericordioso, él se deleita, dice, en la misericordia. Él no dice que él se complace en la salvación, él se complace en la santidad. No, él dice que se deleita en la misericordia. Pero es el hombre el que decide si se deja alcanzar de la misericordia. Ejemplo tenemos, ¿no? Paró dice que sí. Él primeramente dijo que no. Se le dijo. Entonces, por eso es que mientras más decía que no, entonces ya él mismo hizo que su corazón se endureciera. Y entonces ya no hubo, es decir, no hubo chance para qué, para que la misericordia de Adonai actuara, porque él mismo lo hizo. Es como una persona que oye la palabra, escucha la palabra de salvación. Sí, mañana voy. Puede que mañana vaya. Tiene la disposición, pero mañana por los afanes de este mundo, entonces va posponiendo. Y mientras más va posponiendo, entonces más el corazón de esa persona se va endureciendo. ¿Por qué? Porque empieza más a ver a lo que ve y no a lo que oye. Y entonces ahí es cuando ya la misericordia ya no alcanza. O sea, ya no lo toca. ¿Por qué? Porque el corazón, como dice, se encalleció. Es como cuando tienes un callito, al principio te sale un pellejito, si tú te lo sacas, no hay problema, ¿no? Vuelvo a sentir la sensibilidad. Pero si al pellejito yo lo dejo un día, otro día, una semana, 2 semanas, cuando acuerdo se me hizo duro, una dureza que si tú le pasas una aguja, no sientes el dolor. Pero al principio, cuando recién salió, si yo le he pasado la aguja, me sentí el dolor. Está sensible. Está sensible. Así mismo es. El corazón del hombre, cuando la misericordia se la deja pasar, una, otra, vela, canela, como quiera decirle, entonces ya habrá un momento en que ya no. Por eso hay 10 plagas, y entonces dice que ya en la última, es decir, hasta la quinta, le llegó el tiempo de la gracia. A partir de ahí ya fue su propia dureza. Eso nos enseña de que nosotros también tenemos que trabajar en estos aspectos de nuestra vida. Sí, necesitamos nuestra redención. El mundo nos coge, nos encierra, nos atrapa. El mundo también nos oprime. Pero tenemos que tener siempre esa esperanza de que un día nos librará, un día nos redimirá, un día nos sacará, un día nos llevará, un día nos dará. Y tenemos que vivir en esa esperanza. No dejar de creer, seguir, perseverar. No durmamos, dice, como los que ya durmieron y no tienen, ¿qué dice? No tienen ya esperanza.
Mientras nosotros tenemos vida, como dice, mientras tenemos vida, tenemos esperanza. Es decir, si no estamos creyendo, Padre, hay algo en mi vida, hay algo que yo no estoy creyendo. Y por eso, de pronto, no te sirvo al 100%, porque hay algo todavía que me impide, algo que me bloquea. Pero tú eres poderoso y eres bueno para hacer ¿qué cosa? Que esta dureza de mi corazón se haga una sensibilidad a fin de servir. Porque lo que Él quiere de nosotros es cosa que le sirvamos. Ese es el llamado. Las recompensas vienen por añadidura. Busca el reino de Elohim y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. La justicia está aquí. Es decir, la justicia es la vida eterna. Es la vida eterna. Que el Todopoderoso Yahweh Sebaot nos bendiga en esta semana. Shabbat Shalom. Entonces tenemos que aplicar la sensibilidad.